Hola, jóvenes, estamos en esta clase número 126. Seguimos con el tema de sacar perímetros y áreas, del tema de medidas. El día de hoy vamos a trabajar con nuestra página 194 de nuestro manual CIME, en la que vamos a seguir trabajando con la parte de los problemas. eh, Problemas que, bueno, nos van a ayudar a entender un poquito más acerca de cómo trabajar con las áreas, cómo trabajar con los perímetros, ¿no? Y de diferentes figuras. Por ejemplo, nos dicen, observa y analiza la siguiente figura, ¿qué área tiene un rectángulo? Nosotros podemos ver de una manera muy sencilla, ay, perdón, disculpe, de una manera muy sencilla podemos ver que tiene de este punto a este punto, pues son 4, y de este punto a este punto son 6. Entonces, si yo multiplico 4 por 6, pues sería que tengo un área de 24, ¿no? Que es lo que puedo decir a simple vista. Entonces me dice que si puedo calcular las áreas de todas las figuras que tengo aquí adentro, que parece que pudiera ser un poco difícil, pero vamos a tratar de encontrarlas. Por ejemplo, yo sé que de aquí a aquí mide 2, sé que de aquí a aquí mide 2. Sí, si fijan, solamente estoy trazando perpendiculares y también aproximadamente sé que de aquí, eh, aquí mide 2, ¿no? Y si se fijan, me ha quedado este tipo de figuras en las que, miren, por ejemplo, yo puedo saber a simple vista que he formado triángulos. Estos triángulos pues me dicen que si de aquí a aquí tengo 2 y 2, el área de este pues sería base por altura sobre 2, que sería 2 por 2, 4, entre 2, entre 2 me daría 2. Sí, lo mismo pasaría con esta figura y pasaría con esta figura, ¿no? Aquí habría 2, aquí habría 2, aquí habría 2. Eh, He dejado las líneas estas azules para ver, bueno, cómo calcular estas áreas, ya que, por ejemplo, si yo sé que el rectángulo tiene 24 de área, sé que cada 4 de aquí vale 4, por lo tanto, las áreas de estas dos, pues serían 2. Y si se fijan, vemos de cierta manera que esta línea si corriera hasta acá, si se la extendiera también hasta acá, veríamos que estamos dividiendo esto en 4 espacios, por lo tanto podría decir que este vale 1, que este espacio vale 1 y que este espacio vale 2. Entonces, podría darme cuenta que la suma de estos dos espacios pues es 3, ¿no? Entonces, si ese es 3, entonces la figura C, que comprendía este espacio de aquí, mide 3, entonces aquí digo que mide 2, que este ha sido 2, que B ha sido 2, que C es 3, ¿sí? Que D es 2. Y si ese espacio, este espacio, digo, al igual que en ese espacio, el de aquí en el mide mide 2, porque también es como, si se fijan, tenemos la base por altura, aquí también tenemos que este espacio vale 2, por lo tanto, L también mide 3, ¿sí? Y lo sé porque estoy sumando este espacio más este espacio, que he tratado de lo que estoy utilizando para resolver este problema es descomponer las figuras en figuras que sí conozco, ¿no? En otras que sí puedo calcular de una manera muy sencilla con lo que viene siendo este espacio, ¿no? Entonces, de este lado, yo puedo decir que se vea simple, se trata de, aquí quizás dude un poco, ¿sí? Porque no sabría decir exactamente si yo extiendo estas figuras, por ejemplo, si yo extiendo esta figura, si aproximadamente están tocando, por ejemplo,
pareciese y no, ¿sí? Que están tocando la mitad, ¿no? Por lo tanto, diríamos que de aquí a aquí es 1, de aquí a aquí es 1 y de aquí a aquí es 2, ¿no? Entonces, si yo sé que de aquí a aquí mide 2 y este es 1, por ejemplo, 2 por 1, esta área de aquí me daría 2, esta área de aquí me daría 2 y esta área de aquí sería 4. Pero aún me falta calcular este espacio y estos dos espacios y este espacio para saber si realmente es, realmente cuánto es este espacio. Si se fijan, yo si calculara, de aquí a aquí sí sé que son 4 y de aquí a aquí sí sé que son 2. Entonces, supongamos que quisiera ver si yo sé que de aquí a aquí son 4 y de aquí a aquí son 2, sé perfectamente que esta área de aquí representa 2 por 2, me daría 4. Eh, mm, no, perdón, que sería 4 de altura por 2 sería 2 por 4, 8 entre 2, o sea, esta parte mide 4. Yo sé que este espacio mide 2 y este espacio mide 2. Entonces, estoy en lo correcto aún de decir que estos espacios de aquí miden 2 y 4 y 2 y 4, ¿no? Entonces, parece un poco complicado y si se fijan, hemos tenido que trazar unas líneas que son un poco, hasta cierto punto, un poco difíciles. Pero entonces, si eso es cierto, fíjense, si eso es cierto, también podríamos decir que hasta cierto punto, eh, y partiendo de este trazo que tengo aquí y aquí, si yo trazara, bueno, que no me ha quedado, que debe ser aproximadamente a la mitad, que más o menos lo que me debe haber dado, digo, esta me ha quedado un poco chueca, pero si hago esto, también puedo decir que efectivamente este espacio de aquí, este espacio de aquí, este espacio de aquí, es igual a los 4 espacios. O sea, sé que puedo decir que este espacio equivale a, por ejemplo, que este espacio equivale a 1, este espacio equivale a 1 y este equivale a 0.5, a 0.5. ¿Por qué? Porque si este espacio es 2 y este espacio es 2, estos son 4, ¿no? Y de esta manera también, pues, este vale 1, este vale 0.5. Por ejemplo, este vale 0.5, este espacio vale 0.5. Aquí también tendría los 4 que vale este cuadrito que aquí, ¿no? Entonces, a simple podemos deducir que también vale 0.5. Por lo tanto, está un poco complicado, pero puedo decir que, por ejemplo, el H mide estos 2 por 1, 2, y este me daría 2.5. Déjame cambiar de color, creo que se vea más. Voy a regresar el rojo. Podemos ver que nos falta el FGH y entre esos, pues, la suma de todos me tienen que dar 24. Eso es algo que tenemos que hacer. Entonces, vemos que el F me da 2.5. ¿Sí? El H también me da 2.5. Y si yo sacara la diferencia de esto, por ejemplo, 2, 4, 6 y 6, 12, y 6, 12 y 5, 17 para 24, pues me quedarían 7, ¿no? Que sería esta área. Y lo puedo ver que aquí son 4 y 1 son 6 y este espacio de 0.5 de ambos son 7. Entonces, fíjense cómo he trazado esta figura que de repente incluso podemos calcular a nuestro eje plano, pero bueno. Entonces, vean cómo he calculado las áreas independientes de cada una de las figuras y la suma efectivamente me da 24, ¿no? Que es lo que me da el área total de esta imagen. Entonces, la he dividido en figuras que sí conozco, he utilizado fórmulas que también conozco, por eso es tan importante el hecho de que conozcamos mucho la forma de los triángulos,
el área, el cálculo del área de un rectángulo, de un cuadrado, y esto nos ayuda mucho a descomponer imágenes de estas figuras de las que sí no conocemos en figuras que sí conocemos, ¿verdad? Entonces, ya lo único que te dice, si juntamos las figuras B, C, D, ¿qué área tendríamos? Tenemos B, C, D, o sea, 2, 3 y 2, pues tendríamos 7. Si se fijan, B, C, D me da 7. Si juntamos F, G, H, F, G, H, pues tendríamos 12, por ejemplo, porque vamos a sumar todas las áreas y así sucesivamente haríamos con las demás, ¿no? Las demás preguntas de lo que nos están, bueno, lo que nos están preguntando. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a borrar esto, vamos a irnos para acá y nos queda que ustedes contesten las preguntas que están ahí, les voy a pedir que ustedes las contesten. Entonces, vamos a ir aquí y dice que ahora traemos un problema que describe una situación que se adapta a la siguiente figura. Podemos hablar, si quieren, también de los mismos problemas, ¿no? Digamos que tenemos un terreno que mide 12 por 30 y queremos poner, no sé, un jardín no sé, cierta parte de la de esta, tomando en cuenta que aquí voy a tener un medio de 12 y una tercia de 12. Entonces, un tercio de 12, pues lo único que tengo que dividir es, bueno, un tercio de 12 es igual a dividir 12 entre 3, que me daría 3 por 4, 12, y de ahí tomaría, pues sabemos que un tercio de 12 sería un 4, ¿no? Y la mitad de 12, pues obviamente 6. Entonces sabemos que el espacio que está aquí es de 2. Entonces, ¿por qué? Porque 6 y 4 son 10 y este serían 2. Pero, ¿cómo puedo calcular el área de esta figura? Pues aquí es muy fácil, ¿no? Yo sé que de aquí a aquí son 6 y este son 30, entonces puedo calcular el área de este triángulo que se encuentra aquí diciendo que es 30 por 6, que son 180, y la mitad de 180 son 90. ¿Por qué? Porque estoy calculando base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. Pero en este caso, pues parece un poco más complicado porque no tenemos un triángulo, tenemos un trapezoide, y el trapezoide es base mayor más base menor por altura sobre 2, pero no sabemos cuál es la base menor, no la base mayor, no, la parte de aquí. Pero lo que sí puedo hacer es decir que si de aquí a aquí son 4, ¿sí? Y yo estiro una línea hasta acá, ¿sí? Se supone que hasta aquí debe de venir 4. ¿Por qué? Porque, bueno, de aquí a aquí es un tercio. Lo que estaría diciendo yo es que de aquí a aquí son 4, porque de aquí a aquí son 4, ¿sí? Y entonces, si de aquí a aquí son 4 y aquí son 4, entonces quiere decir que aquí son 8, ¿sí? Y entonces podemos calcular simplemente el 4. Sabemos que de aquí a aquí son 30. Entonces 4 por 30 pues me da 120. O sea, sé que el área de aquí son 120. Sí, ¿por qué? Porque son 30 por 4 de altura. Y como he cortado desde aquí, he dejado un triángulo en la parte de arriba que sí puedo sacarle el área, porque como de aquí a aquí son 4, aquí deben de ser 8. Y entonces sé que los largos son 30. Entonces ahora voy a multiplicar 4 por 30, me darían 240, y lo divido entre 2 porque es base por altura, y me daría 120. Entonces, se supone que lo que nos queda aquí es el área que de repente no podríamos calcularla porque no conocemos ninguna. Sabemos que aquí son 2, pero no es suficiente porque necesitamos ver cuánto mide de aquí a aquí. Recordemos que una diagonal no es lo mismo que una horizontal o una vertical. Entonces, pero podemos saber si sabemos cuánto es el área total del rectángulo y sabemos cuál es el área de que este resultó ser que vale 240 y este 90, y sabemos que el área total pues viene siendo 360, ¿sale? Entonces, ¿cuánto mide este espacio? Pues nada más tenemos que hacer la diferencia o restar el resultado. Entonces, vamos a tratar de compartir estos problemas en clase para ver cómo fue que los hicieron, qué fue lo que propusieron, y que tratemos de resolverlos en clase, ¿no?
en asesorías para estar viendo estos problemas, ¿no? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Les recuerdo una vez más, aquellos que no van a asesorías, estamos revisando los manuales en asesorías. Aquellos que no van a asesorías, por favor, ya están los enlaces de los trabajos que necesitamos entregar para estas fechas. Es importante que los entreguemos, ya que no se van a recibir trabajos que estén fuera de estas fechas. Entonces, hay que entregar todos sus trabajos y las dudas que tengan, por favor, también por plataforma. O si ustedes asisten a asesorías, pues lleven sus dudas a asesorías. Y nos vemos en una próxima. Hasta luego.